De nuevo, bienvenidos a nuestro coloquio Colombo Alemán y continuamos ahora con la próxima ponencia del profesor doctor Vicente Jaime Ramírez de la Universidad EAFIT en Medellín sobre el tema de los requerimientos metodológicos contextuales para trabajos de derecho comparado. El profesor Vicente Ramírez, como ya dije, es profesor de la Universidad EAFIT y está ahora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kiev para una estadía de investigación y un gran placer que nos acompañe el día de hoy como ponente y tiene la palabra el profesor Vicente Ramírez. Muchas gracias, profesor Estoa. A todos ustedes, muchas gracias. Eh, el compromiso va a ser que, por la atención que ustedes me van a prestar, pues yo voy a hacer el esfuerzo de respetar el tiempo y de que se haga llevadera la introducción. Como ustedes verán, el gran esfuerzo es que sea comprensible la estructura de la tesis que quiero defender hoy. Es lo siguiente, entonces, el nombre mismo de la ponencia es acerca de los requerimientos metodológicos y quiero hacer énfasis en que es necesario dar un paso adicional en este esfuerzo tan maravilloso de comunicación, de diálogo jurídico que está propiciando, pues, entre otros, el profesor Stoll. A mí me parece, he tenido oportunidad de escuchar con mucho detenimiento muchos de los aportes en años anteriores y en estos de ver. Entonces, la idea central es que, en mi opinión, debemos hacer un esfuerzo de hacer explícitos hacer explícitas unas exigencias en torno del método y hablar más desde la perspectiva estrictamente contextual para los trabajos de derecho comparado. ¿Hay acaso un abuso de la palabra contextual? Los abogados somos muy propensos a dar por descontadas muchas informaciones, y esa ausencia de información la reemplazamos o la compensamos con retórica. Entonces, ningún abogado va a reconocer, ni siquiera un profesor, va a reconocer que su trabajo no está adecuadamente contextualizado. Todos van a partir de esa base. Entonces, yo lo que quiero es lograr sustentar una invitación a que reconsideremos algunas categorías muy básicas necesarias para la propuesta de avanzar en los ejercicios de conocimiento en el ámbito del derecho comparado. Entonces, las... eh, pues, no, gracias. Las ideas centrales, entonces, que voy a desarrollar va a ser sobre la tesis como tal y cuáles son los conceptos que involucran, los conceptos centrales. Y para ello les voy a proponer hacer primero una determinación de esos conceptos de una manera preliminar. O sea, de tal manera que podamos decir, estamos entendiendo de qué va el asunto. En cambio, inmediatamente hago una revisión propositiva de esos conceptos y inventario preliminarmente como cuáles son las consecuencias de eso que se quiere decir. Entonces, o sea que el primer esfuerzo será eh, identificar qué es lo que quiero proponer en este sentido. Entonces, yo hablo desde la teoría jurídica. La teoría jurídica, como la entiendo, es útil, es productiva, permite identificar y desarrollar conexiones entre varias áreas del saber jurídico. ¿Por qué? O sea,
La teoría jurídica, como yo la entiendo, para no entrar en muchos detalles, es la manera más amplia de hablar de una práctica discursiva. Y los especialistas pueden apoyarse mucho en la teoría jurídica porque es una especie de embajador entre las especialidades. Entonces, nos permite poner a dialogar varias disciplinas, varias esferas. O sea, hay cierto privilegio de una relación a las características del saber estrictamente especializado. Por ejemplo, del constitucionalista, del procesalista, del civilista, que, como todos sabemos epistemológicamente, siempre quiere saber más de menos, ¿cierto? O sea, cada vez quiere ser más intensivo en áreas muy específicas. Entonces, en ese sentido, la teoría jurídica puede ayudar a conectar y ayuda también a adaptar, porque permite unas proyecciones más coherentes en su entorno cultural. Voy a hacer uso, que es otra de las ventajas de la teoría, es que permite revisar de una manera más radical la terminología y los conceptos, ¿verdad? Entonces, por eso voy a hablar un poquito del viaje. Entonces, puedo hablar desde la teoría jurídica, voy a decir cómo y por qué se pueden hacer mejores trabajos de derecho comparado y aprovechando esas libertades que da la misma teoría, voy a proponer que repensemos esa figura del viaje. El viaje se puede pensar tanto como una metáfora, ¿cierto? Aquí en Alemania hay un filósofo muy importante que habla de la metaforología, ¿cierto? Y también se ha hablado mucho de lo que es la fenomenología del viaje, ¿cierto? Profundizar en la experiencia del viaje. Pero eso lo podemos dejar ahora, lo podemos dejar pues solo enunciar. Entonces, el derecho comparado eh, normalmente, y así fue en sus orígenes, se puede hacer de una manera no teórica. Es decir, se empieza a hacer algo como es el conocimiento del derecho extranjero y empiezan a hablar varios representantes del derecho extranjero. Eso es lo que se llama una fase ateórica o no teórica del derecho comparado. Todo el desarrollo que pudimos ver en el siglo XX nos muestra que hay una necesidad de teorizar también el derecho comparado, ¿cierto? O sea que necesitamos una ayuda de la teoría jurídica para que el derecho comparado haga explícitos sus fundamentos, sus métodos, sus propósitos. Dicho de otra manera, eh, el derecho comparado ya exige conciencia metodológica y en la medida en que tengas una mejor conciencia metodológica, aporta a la productividad ¿de qué? De el trabajo jurídico dogmático. Por lo tanto, esas van a ser, digamos, las categorías centrales de lo que quiero decir. Una revisión desde la teoría jurídica de la importancia del derecho comparado para una necesidad genuinamente contextual, que es mejorar los productos jurídicos dogmáticos, es decir, lo que Radcliffe llamaba ciencia jurídica en sentido estricto, ¿cierto? Entonces, ello explica que la tesis requiera que hablemos de estas dos nociones, dogmática jurídica y derecho comparado, ¿cierto? Hacer esa revisión, esa revisión. Bueno, entonces, para que nos entendamos, ¿qué se entiende tradicionalmente por dogmática jurídica, ¿cierto? Es el conjunto, es el conjunto de trabajos del jurista profesional sobre un derecho positivo vigente. Y hay un consenso muy importante de que lo que hacen los dogmáticos del derecho, primero es describir un derecho vigente, ¿cierto? Analizarlo. Y se discute en la teoría que tiene también una dimensión que se llama prescriptiva o evaluativa. Es decir, ese derecho es bueno, ese derecho no es bueno, es adecuado, no es adecuado, ¿cierto? Esa es la dimensión prescriptiva. Entonces,
miremos que estas tres categorías, estos tres niveles van a ser claves si desde la teoría los examinamos y siempre los evaluamos críticamente con todos estos productos que se están produciendo, por ejemplo, por esta maravillosa motivación que está haciendo la asociación. Entonces, eso es lo que puede, digamos, lo que básicamente entonces hace la dogmática jurídica, ¿cierto? Conoce un derecho positivo particular y lo analiza. Como ustedes intuyen, detrás de esa categoría de escribir y analizar, pues hay mucha complejidad, ¿cierto? Pero hay un acuerdo preliminar. El asunto tremendo cuando nos tomamos en serio la dogmática jurídica es que hay una variable nacional. Eso siempre, incluso los que están empezando van a decir, ¿cómo me relaciono con la variable nacional? Estoy estudiando derecho colombiano, me formé en el derecho colombiano, pero estoy conociendo el derecho alemán. ¿Dónde está la ciencia? ¿Cierto? Ese es un problema que tuvo todo el siglo XIX europeo, porque cuando el derecho se quería parecer a una ciencia natural, por ejemplo la física, ese fue el primer gran problema, ¿no? Es decir, pero ¿cómo? Pero no hay una física francesa, no hay una... O sea que es un problema muy antiguo que nosotros podemos volver a tomarnos en serio. ¿Qué pasa con el hecho de que las dogmáticas deben ser nacionales? Entonces la teoría nos ayuda a clarificar técnicamente esas dimensiones. Y una de las cosas sorprendentes que nos ayuda a detectar, por ejemplo, elementos extraños en los propios derechos nacionales. Vamos a ver que ese es uno de los puntos de llegada que ya vamos a... Es decir, el derecho comparado nos ayuda a ver otros derechos dentro de nuestro propio derecho. Podríamos decirlo y se pueden dar ejemplos muy importantes. De otra parte, en cambio, el desafío del derecho comparado es que ya es una teoría jurídica centrada en la pluralidad de derechos posibles. Por eso, si ustedes ven, en toda la educación jurídica colombiana es muy escaso el tratamiento científico del derecho comparado. Es muy difícil hacer derecho comparado si se hace bien, porque no solo vivimos en una formación que es mixta, sino que allí ya se abriría un pluralismo en la relación con los diversos derechos positivos. Bueno, entonces por eso decimos que el derecho comparado tiene una relación con múltiples sistemas jurídicos, lo que ya es un problema, tiene un método propio que a veces, como la palabra es tan sencilla, parece que no tiene complejidad, comparación. Y otra cosa que debe también revisarse es para qué se compara, ¿cierto? Entonces, la teoría jurídica puede aprender mucho del derecho comparado. ¿Por qué? Porque vemos que incluso ahorita se mencionaba el importante caso del profesor Robert Alexi. Él nos va a decir qué es el derecho, pero él no está pensando en derechos concretos, ¿no? En derechos nacionales. Entonces, en ese sentido, el derecho comparado como que materializa eso que es solo un concepto pues, formal, abstracto. Y desde la perspectiva de la dogmática, como trabaja un derecho específico, entonces amplía la perspectiva, ¿cierto? Entonces aquí es bueno hablar como de un lector jurídico que puede experimentar unos desafíos muy interesantes cuando se enfrenta al derecho comparado. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, hay unas relaciones, hay unos contrastes en lo que hace el dogmático y lo que hace el comparatista, ¿cierto? Debe observar la vigencia del derecho propio y cuando se interesa por el derecho comparado, es maravilloso si se hace la misma pregunta, cuando tiene las mismas preocupaciones con relación al derecho extranjero. ¿Cierto? Entonces, porque aquí es donde viene la primera relevancia de la figura del viajero. Normalmente en el derecho comparado se ha detectado eh, la primera tendencia es a trabajar con los privilegios del relato del viajero, ¿cierto? El privilegio del relato.
Todos en el derecho comparado tenemos la experiencia de ser nativos en el derecho. O sea que el conocimiento de un propio, o sea, nosotros todos tenemos una formación dogmática y eso nos vuelve nativos desde una perspectiva. ¿Qué pasa cuando el nativo empieza a viajar? ¿Sí? Empieza a desplazarse. Entonces, una de las maneras en que se resuelve qué hacer es empezar con los relatos, con las crónicas. Entonces, en ese sentido, ese es un paso, ese es un primer paso que hay que radicalizar porque todavía no hay comparación. Todavía no hay comparación cuando se están empezando a iniciar los intercambios a partir de los propios relatos. Entonces, eh, en la medida en que se empieza entonces a decir, bueno, yo estoy contando mi derecho y que eso es valiosísimo. O sea, por ejemplo, nosotros pudimos ver en el seminario anterior cómo muchos nativos alemanes en formación hacen informes, incluso en una lengua extranjera de su derecho, ya son muy valiosos. La pieza que nos expuso el profesor John, que lo felicité sinceramente, es una pieza muy sofisticada de crónica y de relato del viajero, ¿cierto? Donde ya ha trascendido una frontera muy importante, que es incluso el canal lingüístico. Entonces, la invitación es, hay otros pasos. ¿Qué tenemos que hacer con los insumos? Por ejemplo, esto lo hizo a finales del siglo pasado Giovanni Taelli, un importantísimo profesor italiano, cuando, pero además es una obra de madurez, él empezó a decir, pero toda mi formación en derecho procesal en realidad se basa en el derecho positivo italiano y para él la gran sorpresa fue que había más derecho alemán y más teoría alemana que derecho positivo italiano en sus grandes categorías. Entonces, por eso hizo un estudio maravilloso, pues, que es clásico en este tipo de investigaciones, que se llama precisamente teorías del proceso civil. Incluso tenemos de Isaías Peña, una tesis muy importante publicada por Temis en Colombia, es que él empezó a hacer lo mismo con el derecho comparado, en el caso del derecho administrativo, y empezó a contar, a descubrir cosas como empezó a hacer un estudio empírico, como una gran cantidad, pero estoy hablando de cosas que se demuestran empíricamente, en los manuales de derecho colombiano, de derecho público, especialmente de derecho administrativo, se enseñaban instituciones que no estaban vigentes en Colombia. ¿Sí? Y porque está el nivel de fascinación con el derecho extranjero que cuando aquel, digamos que es un nativo reentrenado, que se fascinó, llega y no es capaz de liberarse y de volver a cumplir las reglas de la metodología de la dogmática. ¿Cierto? O sea, digamos como que se volvió infiel a su propio método por el viaje que tuvo y el tiempo que tuvo en el extranjero. Entonces, aquí empiezan, digamos, cuáles son esas recomendaciones. Entonces, hay en la conferencia anterior, en el Congreso del año pasado, pues pude trabajar en algunas y quedé pues preocupado por el tema. Entonces, yo digo, la teoría puede ayudar mucho a aterrizar eh, cómo son nuestras dogmáticas. O sea, es decir, cómo son los libros reales en los cuales estudiamos y aprendemos derecho. Entonces, ese es, digamos, como el primer detalle relevante. Hay que entrar mucho a las dogmáticas sectoriales. O sea, cuando se habla de la formación pública de dogmática, se habla por el lado dogmática. Pero esto lo tenemos que ver, por eso es maravilloso el que tengamos una pieza, un fragmento de derecho administrativo, constitucional, como la exposición del profesor del magistrado John Jairo, o lo que nos mostró John, el doctor John, con el caso del derecho procesal penal
etcétera. Entonces hay que trabajar más y entender que una cosa es la dogmática real que se hace y otra cosa es la reflexión acerca de lo que se hace. Esa distinción a veces parece irrelevante y es de la mayor trascendencia. Solo para poner un ejemplo, el autor tal vez más relevante en teoría jurídica en lengua española es Hans Kelsen. Y puede ser una sorpresa para un estudioso latinoamericano si uno le dice, en realidad la mayor parte de su vida, digamos que él no hizo ciencia jurídica. Es decir, habló de la ciencia jurídica que existía. Uno ahí podría ver la trascendencia. De hecho, el que siempre decía, el científico solo debe describir, en realidad él prescribía que solo se debía describir. Pero, o sea, es de la mayor trascendencia eso como para ver nuestras dogmáticas. Y también tenemos que ver, hacer como unas tipologías, unas taxonomías de nuestras dogmáticas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una dogmática real, contextualizada, en las que verdaderamente se aprende un derecho positivo, esas dogmáticas deben ser funcionales. En cambio, siempre hay dos peligros. O de una infradogmática, es decir, que no aporta más allá de decir el derecho, que todos sabemos que la buena dogmática sí pasa eso. No, si no, bastaría el código. Eso ya lo decía que es en el tercer capítulo de su teoría pura del derecho. Entonces, ¿cómo es eso? Si la ciencia del derecho fuera el derecho positivo, entonces la ciencia no. Él decía eso, por algo tan básico. El viajero se fascina, por ejemplo, nosotros con la jurisdicción alemana sencillamente quedamos perfectos, fascinados. Entonces, a veces, como que no soportamos el desprendernos de esas construcciones teóricas y aprender de la metodología. Entonces, eso lleva al gran peligro de que a veces hay una dogmática sobre todo que importa la mayor parte de sus insumos, pero es una dogmática que no está anclada en el propio derecho positivo. Incluso a veces olvida, incluso a veces olvida reconstruir el derecho positivo de la dogmática original, es decir, de la dogmática extranjera. ¿Listo? Bueno, adicionalmente, ya, pero eso sería otra cosa, esos niveles de la dogmática se empiezan a interrelacionar, se mezclan. Entonces, ahí había una subtesis que no desarrollo, pero que al menos la enuncio, y es que a veces una de las estrategias de este viaje no muy consciente es que para soportar, digamos, para soportar a veces lo descriptivo, lo volvemos prescriptivo. ¿Ven? Entonces, a veces tenemos la tendencia incluso de ver como muy filosófico lo que solo es depuración conceptual, lo que solo es refinamiento categorial. Bueno, entonces, cerrando, ya empezando a cerrar, o sea que lo que deberíamos pedirle siempre al dogmático es que se imagine que tiene que ser especular, no especulativo. O sea, tiene que trabajar siempre con decir, esto que yo hago y debo hacer con mi derecho, ¿para qué? Por ejemplo, para mejorar el proceso de enseñanza del derecho. Esto que yo hago en mi dogmática, cuando estoy aprendiendo, que eso también es derecho comparado no es solo legislación comparada, no, es también esa comparación de las teorías y de las ciencias, de las dogmáticas. Entonces, cuando yo tengo una dogmática con esta regla, me tengo que imaginar la otra, ¿cierto?
Y en ese sentido tengo que hacer una reconstrucción. Entonces, el gran problema, por ejemplo, y esto lo digo con todo el afecto del mundo, por ejemplo, nuestros grandes penalistas, cuando leen a Jacobs o a Roxin, ¿no les parece obvio que necesitan el código penal alemán, que necesitan el código de procedimiento alemán, que necesitan la constitución, etcétera? Ese es uno de los verdaderos sentidos del contexto. Es decir, el contexto requiere contexto en esa reconstrucción del derecho positivo. Esa sería, digamos, la invitación genérica. Ahora, para la dogmática. Ahora, en el caso mismo del derecho comparado, yo le digo, entonces, procesar bien cuál es nuestra relación con el ser nativos del derecho y cómo nos relacionamos con ese paisaje extranjero, ¿cierto? Entonces, ahí se puede decir, hay un punto de vista interno que tenemos que trabajar conscientemente. Pero también aquí hay otro asunto, el pluralismo normativo, que lo ha desarrollado mucho un profesor que todavía está vivo, está en Londres, el profesor William Twine, que dice, tenemos que empezar es como a descubrir todos los derechos no visibles dentro de nuestro propio derecho. En nuestro caso, en la cultura colombiana, es muy diciente cómo durante mucho tiempo no vimos los derechos ni las jurisdicciones indígenas. No lo vimos, o sea, no teníamos categorías para ver. Pero para que se vea que no es solo, digamos, la cuestión de la constitución política, incluso el derecho canónico. El derecho canónico está prohibido estudiarlo en las universidades seculares. Parece como si cuando en la cotidianidad social se convive con instituciones jurídicas del derecho. O sea, que yo suelo preguntarle a los estudiantes a cuántos matrimonios civiles han ido y a cuántos matrimonios religiosos y analizar jurídicamente ese fenómeno. Entonces, o sea que todo eso puede ser una manera de reformular, reconsiderar también el derecho comparado. A mí me ha gustado repetir mucho una frase del poeta francés Paul Éluard que dice, hay otros mundos, pero están en este. Por lo tanto, hay muchos derechos que la sensibilidad comparatista nos puede ayudar a ver. Desde los, repito, desde los derechos indígenas hasta las instituciones jurídicas de los tratados, etc. Bueno, lo otro, el método. Entonces, el método, ¿qué es comparar? En la lógica, en la epistemología, hay capítulos enteros sobre los conceptos clasificatorios y comparativos. Lo importante, lo mínimo, es que hay que, para comparar, usted necesita dos cosas mínimas. Y en tercer lugar, necesita un criterio para comparar. Pues por eso muchos epistemólogos dicen, comparar dos cosas son tres cosas. ¿Cierto? Porque yo tengo un objeto que decido, otro objeto que decido y el término comparaciones que se llama, ¿cierto? Bueno, y la finalidad. ¿Cierto? Entonces, es una pregunta desafiante porque tendríamos que hacer un esfuerzo de intervención en nuestra cultura jurídica y es, ¿para qué estamos comparando? ¿Cierto? ¿Para qué estamos comparando? Y eso está relacionado con qué se compara. Entonces, cuando ya ahí nosotros, si entramos a hacer una reconstrucción de la historia del derecho comparado, vemos que ahí los doctrinantes han sido vacilantes. La manera menos reflexiva es comparar legislación. Es meritorio, es muy útil. Pero esa microcomparación es la única posibilidad. Toda la escuela, por ejemplo, francesa, muy conocida, René David, por ejemplo, él dice, no, se comparan culturas jurídicas. Eso no es comparar ley. O, como nos dicen, por ejemplo, Paul Kahn en Estados Unidos, se comparan tradiciones. O, como dice Schweiger y Kurtz aquí en la tradición alemana, miren, miren lo productivo de hacer la pregunta de manera más consciente, explícita. Dice, se comparan soluciones jurídicas a problemas jurídicos. Entonces viene el cambio tan tremendo que hay en pensar. Pero cuando usted lee
cuando usted lee, por ejemplo, a un autor como Zweig y Kurtz, pues a estos dos autores, usted ve que entonces ya ven la necesidad de hacer una teorización previa. Bueno, por lo tanto, dentro de lo que podrían ser unas recomendaciones, entonces, hacer el viaje, no limitarse a imaginar. Eso es una expresión que tiene Bobbio. Porque Bobbio, Norberto Bobbio, el gran autor italiano, él decía, a veces la filosofía es tan especulativa y tiene esa metáfora, dice, son como viajeros que no viajan, pero como que se imaginan el paisaje. Es decir, cómo es el derecho, cómo es en todas partes, ¿no? Incluso de esas cosas simples, pero de una mayor trascendencia, él dice, no es lo mismo, él dice, lo universal, dice, se opone a lo especial o a lo espacial. Hay unas preguntas de esas sencillas que han requerido pues una historia de investigación. Entonces él dice, entonces puede que lo general se contraponga a esa lo espacial. O sea que somos viajeros imaginarios, ¿cierto? Bueno, eh, ser, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa maravilla de los relatos? ¿Cierto? Todos esos privilegios que tiene el viajero cuando relata, por ejemplo, el nativo, porque aquí conocemos nuestro derecho, ¿cierto? Nosotros nos podemos refugiar cuando estamos en el derecho alemán, yo conozco más el derecho colombiano, ¿cierto? Y también los sesgos del viajero con el derecho que conoció, ¿cierto? Que es como el síndrome del cronista, que ha sido estudiado en la teoría literaria de, por ejemplo, los relatos de la conquista, ¿cierto? Es más maravilloso lo que como aquí les voy a contar. Listo. Ahí se habla por eso de esos eh, privilegios epistemológicos de los nativos. Hay que definir, repito, entonces los propósitos y a partir de allí generar conocimiento comparado para el saber político. ¿Listo? O sea que entonces ese es el mensaje. Se repiten demasiado estas categorías, pero yo creo que tenemos mucho que reflexionar todavía para hacerlas más productivas, más operativas desde el punto de vista de la generación de conocimiento. Bueno, está bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los presentadores por su ponencia. Hay preguntas. Hay preguntas. De los... Sí. Profesor, muchas gracias por la presentación. Mm, me recordaba mucho, o me traía su ponencia otra, que en su momento hiciste, pues aquí entonces en Colombia, a propósito de los métodos de derecho comparado y su relevancia para una dogmática penal internacional. Definitivamente hay un modelo dominante que es el método funcional, pero en su momento lo que había curación uno, el denominado etnográfico, que efectivamente requiere viajeros, para decirlo en su terminología. Mm, pero claramente es un método comparado, está fuera del texto positivo, vigente, y la pregunta es, bueno, ¿cuál es su opinión en el abordaje de esas formas de hacer derecho comparado para leer un derecho vigente en concreto, específico, local, o también de forma comparada? ¿Es eso una forma de hacer derecho comparado en sus lógicas, en su terminología? Muchas gracias, profe, por tomar en serio hacer la presentación. Básicamente, de hecho, digamos, en la génesis disciplinar del derecho comparado, eh, hay dos troncos comunes, pues, es historia y antropología, ¿no? Y una de las especificidades de la antropología, que es la metodología etnográfica. Eh, el problema, digo yo, es que le tenemos que meter más
más pensamiento jurídico, más modo, más estrategia jurídica al derecho comparado. O sea, quitarla de, o sea, digamos, combinarla más con el trabajo de la ciencia real. Eh, por eso no es posible, creo yo. O sea, lo de los métodos va bien, perfecto. Pero la pregunta es, ¿quién y desde dónde se hacen los proyectos de derecho comparado? Bueno, entonces, sería muy interesante que hiciéramos ejercicios en el seminario con los estudiantes que fue hace una semana, porque era muy interesante cuando el profesor Escobar traía un tercer derecho, por ejemplo, cuando hablaba del derecho inglés o cuando hablaba del derecho de los Estados Unidos. Entonces, allí era un momento en que había una especie de simetría entre los viajeros junior, ¿cierto? Entonces, de pronto como, ese es un referente común. Entonces, la pregunta es, método funcionalista, perfecto. O sea, hemos pasado de un conceptualismo nacional a un funcionalismo transnacional, ¿sí? La pregunta es, ¿pero qué? Para resolver cuáles problemas. Porque si la idea es en la escuela tradicional, vamos a universalizar o a unificar el derecho, pues va bien. Pero el problema es que nosotros hemos tenido el derecho comparado desde quiénes somos nosotros. Entonces, en ese sentido, sí, me parece que necesitamos reflexionar. Por eso trato de llamar la atención con cosas mucho más cercanas que no se ven. Derecho, jurisdicciones indígenas. Además, hay una dimensión de la oralidad todavía, ¿sabes? De muchos de ellos. El derecho no es solo texto. Pues, yo me quedé fascinado por eso de las cosas que anoté de su presentación, pero esto es una nueva oralización en sentido antropológico. Es una de las normas. Mira, aquí entonces vamos a acercar. Pero yo repito, mirar fenómenos como el pluralismo interno. Mirar cuestiones como ese pluralismo normativo que atraviesa nuestro propio espectro, pero que no la registramos. ¿Ya? Todo ese derecho, por ejemplo, internacional, me parece que es llamativo el caso del derecho canónico, porque incluso en la cultura nosotros no nos escandalizamos de ver un cura y una monja. Y pues, nosotros, una tradición católica, son personas, incluso a veces en los libros yo resaltaba algunas veces, habla falso sacerdote, como si fuera una profesión, ¿no? O sea, está tan reconocida que, un falso sacerdote, tal que es un sacerdote verdadero. Hay un reconocimiento de una universidad, ¿cierto? Entonces, ojo, ojo, pues, además de eso, la idea sería pues, introducir la categoría del lector de dogmática extranjera. Que si siguiéramos con la metáfora, ese es como el viajero de viajes imperceptibles. Entonces, por eso digo, no, claro, lo de hacer etnografía maravilloso. Y obviamente el conocimiento. Yo digo que un penalista, entonces, a nuestros profesores penalistas que son importadores intensivos de derecho penal alemán, y yo sí creo que se les debería obligar a hacer un viaje físico a Alemania y a ser observadores. ¿Tá? Ser no es comprender, dice el poeta, pero ya es un principio. O sea, ver lo que es una sociedad ordenada, una sociedad, digamos, represiva, también para nuestras categorías, eso es muy importante. Entonces, es en ese sentido que yo diría, más allá del método discográfico, la lectura más productiva. Y a mí me parece que esas son tareas muy importantes que tienen los que tienen el privilegio de estar haciendo estos viajes. Meter más esa categoría para mejor. Y alguien me pregunta, ¿para qué derecho mejorar? ¿Para qué derecho comparado? Para mejorar, entre otras, nuestras normas. Gracias.